Muchos viajan a Francia buscando Versalles, pero hoy vamos a descubrir el palacio que fue el verdadero hogar de los reyes, y es tan suntuoso como el palacio de Luis XIV. Durante 8 siglos, Fontainebleau fue el hogar de reyes y emperadores, un periodo que se extiende de la época medieval hasta el Segundo Imperio Napoleónico. Cada monarca dejó su huella en Fontainebleau. Desde los enigmáticos monogramas de Enrique II y los lujos de María Antonieta, hasta el salón donde Napoleón firmó su abdicación. ¿Listo para conocer la morada de todos los reyes de Francia? El Palacio de Fontainebleau se encuentra en la ciudad con el mismo nombre, en la zona de Sena y Marne, la región de Île-de-France, a unos 60 kilómetros al sudeste de París. Situado en una finca de 130 hectáreas, Château de Fontainebleau se compone de diversos edificios distribuidos en 4 patios principales, 3 jardines y un parque. El tamaño del palacio en sí es impresionante. Cuenta con más de 1.500 habitaciones distribuidas en 20.000 metros cuadrados. No es de extrañar que este sitio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Lo más interesante de Fontainebleau no es solo su tamaño, sino también su historia. Fontainebleau comenzó como un modesto castillo medieval bajo Luis VII, pero fue el rey renacentista Francisco I quien transformó la fortaleza en un palacio suntuoso. Sus sucesores continuaron su obra. Por aquí han pasado nada menos que 34 reyes y 2 emperadores: los Capetos, Valois, Borbones, Bonaparte y Orleans. De hecho, Fontainebleau es el único palacio de Francia que ha estado habitado ininterrumpidamente durante 7 siglos, lo que le ha valido el título de verdadero hogar de reyes y emperadores franceses. El mismísimo Napoleón Bonaparte estaba completamente enamorado de este sitio. Solía describirlo como una verdadera residencia de reyes y el palacio más cómodo y mejor situado de Europa. Pero Fontainebleau no ha sido solo una residencia real, sino también escenario de numerosos acontecimientos históricos. Aquí se firmó el Edicto de Fontainebleau, también conocido como la Revocación del Edicto de Nantes, promulgado por Luis XIV el 18 de octubre de 1685. Este decreto establecía que la única religión legal en Francia era la católica. Siglos después, el palacio volvió a ser escenario de otro momento decisivo. Aquí se firmó el Tratado de Fontainebleau de 1814, un acuerdo entre Napoleón Bonaparte y los representantes de Austria, Rusia y Prusia en el marco de las guerras napoleónicas. Este tratado establecía la renuncia de Napoleón a su soberanía y las condiciones de su exilio a la isla de Elba. Napoleón Bonaparte firmó el acta de abdicación en el Salón del Emperador, marcando el inicio de su caída. En el patio del Caballo Blanco, con su famosa escalera en forma de herradura, recibió el último saludo de sus guardias el 20 de abril de 1814, antes de su primer exilio a la isla de Elba. En el interior de Fontainebleau, la historia deja de ser relato. Aquí se convierte en espacios que muestran cómo se vivía en la corte. Los aposentos reales ocupan toda la primera planta del palacio. La Galería de Francisco I es sin duda uno de los mejores ejemplos de decoración renacentista en Francia. Se construyó originalmente en 1528 como un pasillo privado que conectaba los aposentos del rey con la capilla. En este espacio se desarrollaron por primera vez los métodos manieristas, que más tarde darían lugar a la Escuela de Fontainebleau.
Era un espacio tan exclusivo que el propio rey llevaba la llave colgada al cuello para acceder directamente desde su habitación a la capilla. Siguiendo el camino llegamos a la Capilla Real de la Trinidad. Como el rey era considerado el lugarteniente de Dios en la tierra, debía asistir a misa todos los días. Por eso, la capilla tiene dos niveles. La planta superior estaba reservada exclusivamente para el monarca y su familia, mientras que el resto de la corte ocupaba la parte de abajo. Este lugar ha sido escenario de grandes eventos. Aquí se casó Luis XV con María Lesinska en 1725, y también se celebró el bautismo del futuro Napoleón III en 1810, apadrinado por su tío, Napoleón Bonaparte. Ningún palacio real está completo sin un salón de baile. Este espacio, que originalmente era un pasillo abierto, fue transformado por Enrique II hacia 1552. Lo cerró con grandes ventanales y un espectacular techo artesonado para crear un salón resplandeciente, apto para las fiestas de la corte Valois. En un extremo del salón se puede ver la galería donde los músicos tocaban durante los eventos. En el techo se ve la letra H, repetida por todas partes. El rey Enrique quería dejar muy claro quién mandaba. Pero si te fijas, esa H también aparece entrelazada con otras letras. La C, de su esposa Catalina de Medici, y unas lunas crecientes que muchos interpretan como la D, de su amante Diana de Poitiers. El rey no solo dejó claro quién mandaba, sino que inmortalizó su triángulo amoroso en pleno techo real. Cerca de aquí encontramos los apartamentos del Papa, un área que resume perfectamente las vueltas que da la historia. Antes de ser conocidos por este nombre, estos aposentos fueron el refugio de Ana de Austria, esposa de Luis XIII, quien se retiró aquí tras enviudar. Pero el nombre actual se debe a Pío VII, cuya relación con este lugar fue, digamos, complicada. En 1804, el Papa se alojó aquí como un invitado de honor mientras iba de camino a París para coronar a Napoleón. Sin embargo, en 1812 su visita se repitió de forma menos voluntaria. Pasó de ser el invitado de lujo a ser, directamente, el prisionero de Napoleón, viviendo bajo su estrecha supervisión durante 2 años. Un cambio de estatus bastante drástico para haber ocurrido en las mismas habitaciones. ¿El motivo? Tras la coronación, Napoleón empezó a intervenir cada vez más en los asuntos de la Iglesia y, sobre todo, exigió que el Papa rompiera relaciones con Inglaterra y se sumara a su bloqueo continental. El Papa se negó. La tensión escaló hasta que, en 1809, Napoleón anexionó Roma y los estados pontificios al Imperio francés. El Papa lo excomulgó. Poco después, tropas francesas entraron de noche en el Palacio del Quirinal y se llevaron al Papa por la fuerza. A partir de ese momento, pasó de aliado incómodo a prisionero del emperador. Entramos en el Salón Luis XIII, conocido antiguamente como el Gran Gabinete del Rey. Este lugar es histórico para la monarquía francesa. Aquí, el 27 de septiembre de 1601, María de Medici dio a luz al futuro Luis XIII. Sin embargo, los muros del castillo también guardan historias mucho más oscuras. No todo en estos salones era protocolo y nacimientos reales. Fontainebleau también fue escenario de uno de los escándalos más turbios de la época: el asesinato del marqués Monaldeschi. Resulta que en 1657, la reina Cristina de Suecia vivía exiliada en el Palacio de Fontainebleau.
Al enterarse de que su gran escudero y supuesto amante la había traicionado filtrando secretos de Estado, decidió tomarse la justicia por su mano. En lugar de entregarlo a las autoridades francesas, ordenó a sus propios guardias que lo apuñalaran. Imagínate el revuelo. Una reina extranjera ejecutando a su confidente en suelo francés, actuando como juez y verdugo en casa ajena. Este suceso se convirtió en el cotilleo más escandaloso de toda Europa. La Galería de Diana fue construida por Enrique IV como espacio de recreo para su esposa, la reina María de Medici. Aunque originalmente estaba llena de pinturas, bajo el mandato de Napoleón III se transformó en una biblioteca. Lo más llamativo aquí es el enorme globo terráqueo, trasladado directamente desde el despacho de Napoleón en el Palacio de las Tullerías. Entramos en el dormitorio de la reina. Un nombre un poco genérico, porque aquí durmieron absolutamente todas las que pasaron por Fontainebleau, desde María de Medici hasta la emperatriz Eugenia. Lo curioso es que aunque parte del mobiliario es del estilo imperio, la pieza estrella tiene una historia de lo más irónica. La cama fue un encargo exclusivo para María Antonieta, pero la logística de la época le jugó una mala pasada. El mueble no llegó al palacio hasta 1797. Para ese entonces, la revolución ya había pasado y a la pobre reina ya la habían ejecutado 4 años antes. Vamos, que la cama llegó tarde no, lo siguiente. De hecho, tuvo que esperar 17 años vacía hasta que una reina pudo por fin estrenarla. Al final, fueron las esposas de Napoleón Bonaparte, Josefina y María Luisa, las que terminaron disfrutando del encargo. Por cierto, si quieres saber más sobre la reina más famosa de Francia, en el canal tenemos un vídeo dedicado a María Antonieta. Encuentras el enlace en la descripción y en las tarjetas finales. Al lado del dormitorio de la reina está el Salón de los Tapices, que en sus buenos tiempos fue la sala de guardia de la reina. El aspecto que tiene hoy se lo debemos a Luis Felipe I, el último rey que habitó Fontainebleau. A Luis Felipe le encantaba la vida familiar y era un auténtico apasionado de la historia, así que llenó esta estancia con muebles y obras de arte antiguas que él mismo coleccionaba. El recorrido sigue con el que fue antiguamente el dormitorio de los reyes franceses, desde Enrique IV hasta Luis XVI. Pero en 1808, Napoleón decidió que no quería dormir aquí y convirtió la estancia en su salón del trono. Napoleón quitó la cama y puso su trono exactamente en el mismo lugar, bajo un dosel decorado con sus famosas abejas doradas, su inicial y el águila imperial. En esta sala, en la cúspide de su gloria, el emperador negociaba con diplomáticos y planeaba las campañas que cambiarían el mapa de Europa. Es el único salón del trono napoleónico que aún se conserva. Muy cerca está la sala del Consejo, el lugar donde los monarcas se reunían con sus asesores más cercanos. Originalmente era el despacho de Francisco I, pero Luis XV decidió ampliarla para darle más presencia. Pasamos al Salón del Emperador, más conocido como el Salón de la Abdicación. En esta pequeña habitación, en abril de 1814, un Napoleón derrotado firmó el acta de abdicación que ponía fin a su reinado. En todo caso, se le permitió conservar el título de emperador de forma vitalicia y se le asignaba la isla de Elba como principado soberano. A esto se sumaba una renta anual de 2 millones de francos. Pero su historia con este palacio no terminó ahí. Napoleón volvería a ver Fontainebleau una última vez. Pasó aquí una noche tras escapar de Elba,
durante su famoso regreso al poder conocido como los 100 días. Además de los suntuosos interiores, Fontainebleau cuenta con 130 hectáreas donde la naturaleza está diseñada al milímetro. Frente a la fachada sur se despliega el Gran Parterre. Es el jardín de parterres más grande de Europa y todavía conserva el trazado original del siglo XVII. Fue creado por el mismo arquitecto paisajístico que diseñó los jardines de Versalles, André Lenotre. Por cierto, en el canal tenemos un vídeo dedicado exclusivamente al Palacio de Versalles, donde conocemos cómo era la vida bajo Luis XIV. Te invitamos a verlo y comentarlo. Gracias. El jardín de Diana funcionaba originalmente como espacio privado de las reinas. Durante el Primer Imperio, se rediseñó siguiendo la estética de un jardín paisajístico inglés. Su nombre proviene de la Fuente de Diana, una pieza excepcional que sobrevive intacta desde los tiempos de Enrique IV. Más allá de los jardines perfectamente podados, se extiende el bosque de Fontainebleau. Lo que hoy es un paraíso para senderistas, fue durante siglos el coto de caza privado de los reyes. Esperamos que te haya gustado el recorrido por el castillo de Fontainebleau. ¿Nos hemos ganado tu like? En el próximo vídeo visitaremos el castillo de Chantilly. No es solo un palacio impresionante rodeado de agua, es el lugar donde se inventó la famosa crema que lleva su nombre y donde se celebraban los banquetes más extravagantes de la aristocracia francesa. Te va a sorprender lo que esconden sus muros. Gracias por acompañarnos hasta aquí, y hasta pronto.